que parece haberse perdido en el torbellino de la modernidad, y es la lealtad. La lealtad. No la lealtad ciega, no la lealtad fanática, sino esa fidelidad que nace de haber sido formado por alguien que invirtió su vida, su tiempo, sus conocimientos y su espíritu en ti. Esa lealtad que es más que respeto, es gratitud, es compromiso y es continuidad. Y en el mundo del judaísmo, esa lealtad se expresa con una frase muy sencilla, pero que es muy profunda. Sé fiel a tu rabino. Sé fiel a tu rabino. Pero, ¿qué significa ser fiel a tu rabino? ¿Significa quedarte siempre con él, aunque te encuentres con otros que son más famosos que él? ¿Es seguirlo incluso cuando otros se han ido hacia otra organización, hacia otro movimiento? Ser fiel al rabino es ponerlo en un pedestal, un culto a la personalidad, o es algo más sagrado y profundo. Y hoy en este shiur no te voy a responder estas preguntas con ideas modernas. Te voy a llevar a uno de los momentos más intensos y más sagrados de la historia del pueblo de Israel. Cuando Yohanan ben Sekaya, conocido por muchos como Juan el Bautista, cuando Yohanan comenzó su servicio profético en el desierto de Judea, Yohanan no era un hombre cualquiera, era un Cohen, un sacerdote, un Ish Hadik, un hombre justo, nacido de linaje sacerdotal, como manda la ley, por su padre, consagrado desde el vientre materno por Ruach HaKodesh para preparar nada menos que el camino del Mashiach. Y su voz no era una voz más, era la voz que sacudió a toda Jerusalén sin predicar en Jerusalén. Miles acudían al desierto de Judea, donde él estaba, para escucharlo. Cientos y cientos bajaban al Jordán para recibir su tevilá, su purificación en las aguas del viejo río. Yohanan era sin duda el rabino más influyente de sus días. Pero aquí está el misterio. Repentinamente aparece otro hombre en el Jordán, más joven, menos conocido. Uno que ni siquiera había comenzado su Avodah Hashem públicamente. Un joven que había vivido hasta ese momento en el silencio. Y ese hombre era su primo, Yeshua mi Nazaret, Yeshua de Nazaret. Yohanan lo presenta como alguien mayor que él, al punto de decir que no es digno ni de postrarse ante él para desatarle las sandalias, lo cual en el primer siglo desatar las sandalias significa para lavarle los pies y ungirle con aceite a fin de aliviar el dolor de las largas caminatas por el desierto de Judea. Yohanan
reconoce su grandeza. Pero aquí es donde viene la pregunta clave. ¿Y sus discípulos? ¿Qué de los discípulos de Yohanan ben Zakkai? ¿Lo dejaron para seguir al nuevo maestro llegado de la Galilea? La respuesta va a sorprender a muchos. No. Permanecieron fieles a su rabino Yohanan hasta el final. Lo acompañaron al desierto, lo acompañaron a la cárcel, y muchos, incluso después de su muerte, siguieron formando comunidades que lo reconocían como su rabino principal. Y esto no lo decimos por especulación. Está en los textos sagrados del Hasofén Hamalhuti Levei David. Está en nuestros masoretas canónicos, en los evangelios canónicos. Está en memorias apostólicas. Está en la historia rabínica y en las sectas posteriores a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y hoy quiero en este shiur que veamos punto por punto cómo este ejemplo de fidelidad a su rabino nos confronta a todos nosotros. Porque en algún momento de tu vida, tú que me escuchas, también tendrás que decidir, tarde o temprano, si honrar al rabino que te formó o si cambiarás de rabino como quien cambia de canal en una tele. Y quiero invitarte a este viaje. Y hoy creo que en este shiur muchos van a entender por qué la lealtad a tu rabino no es una carga, es un keter, es una corona. Y para entender el nivel de lealtad que Yohanan bar Zakkai inspiró en sus discípulos, primero necesitamos sumergirnos en el contexto histórico y espiritual de su tiempo. ¿Por qué? Porque Yohanan ben Zakkai no apareció en un vacío cultural. Su voz resonó en un momento explosivo de la historia de Israel. Un momento donde el pueblo judío, bajo ocupación romana, vivía una intensa expectativa mesiánica. Era una época de tensión, de hambre espiritual, pero al mismo tiempo de corrupción en las estructuras religiosas, de una profunda necesidad de renovación. Yohanan era hijo de un sacerdote, Zakkai, y por derecho también era un Cohen. Pero en lugar de servir del templo, rodeado de oro, de incienso, de rituales, Yohanan decide irse al desierto. ¿Por qué? Porque el sistema sacerdotal, en su inmensa mayoría, estaba corrupto. Porque la élite de los sacerdotes de sus días estaban aliados con Roma. Porque la pureza sacerdotal se había vuelto un negocio. Y Yohanan no huyó del sacerdocio, lo redefinió. Y allí en el desierto de Judea rescató el mensaje profético que debió escucharse por la boca de los sacerdotes de sus días. Siglos que no se escuchaba. No hablaba de sacrificios, sino de shuvah, de arrepentimiento. No pedía perdón, exigía transformación. Y su llamado no era cómodo. Para nada cómodo. Como las palabras de los profetas de verdad, no son cómodas, no son fáciles de decir. Pero lo dijo. Generación de víboras.
¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos de Shuvah, frutos de arrepentimiento. Y con este mensaje crudo, sin marketing, sin milagros, miles comenzaron a bajar al Jordán para escucharlo. Venían de Jerusalén, venían de Samaria, venían de Galilea, judíos y no judíos, hombres y mujeres, soldados romanos, herodianos, extranjeros, fariseos, campesinos, cobradores de impuestos. Todos venían a él. Yohanan tenía un servicio único lleno de Ruach Kodesh, lo que no se veía en el templo de Jerusalén por mucho tiempo. Y un servicio que era puro. No buscaba fama, no cobraba la entrada, no prometía prosperidad, ofrecía solo una cosa: un corazón limpio delante de Hashem. Aunque te puedas equivocar, un corazón limpio delante de Hashem. Aunque las cosas a veces no salgan como tú esperas, un corazón limpio delante de Hashem. Y en este contexto, los que se acercaban a él se hacían sus talmidim, se hacían sus discípulos. Ya no eran simples oyentes, no eran turistas, no eran curiosos, ni siquiera estudiantes. Eran talmidim, discípulos. Gente que dejaba su rutina para seguir a un maestro que los estaba llamando al desierto. ¿Qué imagen tan poderosa tenemos aquí? Y es justamente en este punto de inflexión profética donde comienza a construirse esa lealtad profunda. Porque Yohanan no solo predicaba, formaba, disciplinaba, llevaba a sus discípulos al río, pero también a la reflexión. Les enseñaba las escrituras, el arrepentimiento, la expectativa de la inminencia, de la llegada del Mahor Samay, del reino de Dios. Él era un verdadero, como decimos en hebreo, un moré derech, un guía en el camino. Uno que, como Anabí en su tiempo, preparaba el corazón del pueblo para algo más grande que vendría. Pero a diferencia de otros líderes espirituales, Yohanan sabía que él no era el centro del plan. Y decía claramente: yo solo soy una voz que clama en el desierto. Después de mí viene uno que es más poderoso que yo. Yo lo sumerjo en agua, pero ese que viene tras mí lo va a sumergir en fuego, en espíritu de santidad. Qué humildad tan impresionante. Qué hombre con una misión tan clara. Y sin embargo, aún reconociendo que venía alguien mayor detrás de él, nunca obligó a sus discípulos a dejarlo. Nunca dijo: ya llegó el otro, váyanse con él. Él siguió su misión, siguió formando, siguió guiando. Y este detalle es clave, porque demuestra que la transición del liderazgo espiritual no es automática. Yohanan ben Sekaya no era un promotor de talentos, era un Raf. Yohanan ben Sekaya no estaba buscando un ídolo
como los programas de televisión. Para él, los discípulos no eran turistas espirituales. Era gente comprometida. Muchos sabían lo que él había dicho de Yeshua. Y aún así, decidieron quedarse con su rabino. ¿Por qué? Porque, mis amigos, la lealtad no se mide por la fama del sirviente, sino por el compromiso con aquel que te formó, que te corrigió, que te sacó de la idolatría, que te instruyó en los caminos del Eterno, que te ayudó a recuperar tu identidad robada en las toneladas de escombros de las culturas de las naciones, y te preparó para vivir en santidad. Y más aún, porque a veces, la mayoría de las veces, el rabino que te formó sigue siendo el más necesario en tu vida, aunque ya no sea la figura central de tu historia. Y así se construyó esa comunidad de discípulos fieles a Yohanan, en medio de un movimiento espiritual que estaba estremeciendo a todo Israel. Y esto nos deja una pregunta clave. ¿Cómo es que nosotros hoy, en la modernidad, nos cambiamos de rabino como por moda, por un influencer, por una emoción? Porque llega alguien de pronto y como que te deslumbra. Amigos, la fidelidad no se hereda, se aprende y se honra. Yohanan no fue un líder popular, pero fue un líder fiel. Y los suyos fueron fieles con él. Y eso es lo que más necesitamos en este tiempo. Hombres fieles, mujeres fieles, líderes fieles. La característica más importante de un discípulo es la fidelidad. A Hashem en primer lugar. Y en segundo lugar, al rabino que Hashem te puso en el camino para instruirte en los pasos de los senderos sagrados, de los preceptos de la Torah. Y así como los discípulos de Yohanan no lo abandonaron, cuando surge una figura más carismática, más reconocida, más esperada, sino que permanecieron fieles al que les enseñó a caminar con pureza en el desierto. Así también ocurrió con aquellos hombres y mujeres que trabajaron junto a Mosé en la construcción del Mishkan. Y eso es exactamente lo que hemos escuchado en la lectura de la Parashá Pekudei de este día, que ha sido leída delante de nosotros en su contenido final. En esa Parashá leemos una larga lista de nombres, de materiales, de medidas, de funciones. A primera vista, Pekudei parece un simple inventario. Pero en realidad, Pekudei es el testimonio de una generación que después de todo lo vivido, permaneció fiel a su maestro Moshe Rabbeinu. No se fueron tras Korah, no se fueron tras el becerro de oro, no se fueron tras los rumores del campamento, no se regresaron a Egipto con aquellos líderes que así lo propusieron. Se quedaron con Moshe, construyeron. Y lo que parecía un recuento técnico es en verdad una sinfonía a la lealtad en el desierto. Cada nombre, cada objeto contado, cada ofrenda recibida, cada pieza ensamblada era un acto de fidelidad al que los había sacado de Egipto
y guiado por el desierto en nombre de Hashem. Porque ser fiel a tu rabino no siempre se grita. A veces se mide en lo que tú edificas cuando los demás se van. Pekudei, los recuentos, no solo cuenta cosas, no solo cuenta objetos. Lo más importante del Pekudei es la cuenta de las almas que dieron aquellas ofrendas. Y Yohanan tuvo de esos discípulos. Y eso es lo que espera el Rini también, que se formó con Yohanan. Cuando el Mashiach venga, hallará fidelidad en la tierra. Y esto nos lleva a la reflexión de este shiur. ¿Soy constante en mi relación con el Eterno? ¿O mi fidelidad depende de las circunstancias? Depende de las emociones. Depende de las tendencias del momento. ¿He permanecido leal a los principios? ¿He permanecido fiel al rabino que Hashem envió a mi camino para formarme? ¿O solo busco adquirir conocimientos para seguir de largo, ignorando al que me alimentó? ¿Qué decisiones diarias revelan si soy una persona fiel? No solo en lo espiritual, sino también en mis relaciones, en mis compromisos, en mis palabras. Estoy edificando algo que cuando el Mashiach ben David retorne, pueda reconocer como fruto de mi fidelidad. O solo estoy consumiendo contenido sin compromiso real. Recuerda lo que dije al principio, no estamos hablando de lealtad ciega, no estamos hablando de lealtad fanática, sino que esa fidelidad de la que estamos hablando es la que nace de haber sido formado por alguien que invirtió su vida, su tiempo, tus conocimientos y su espíritu en ti, sin pedirte nada a cambio. Yohanan en el desierto de Judea y Moshe Rabbeinu en el desierto del Sinaí están unidos por un hilo invisible, pero sagrado, la fidelidad. Y ambas voces fueron solitarias en el desierto, en medio de un pueblo confundido. Ambos rechazaron el sistema corrupto de su tiempo. Ambos desde el desierto, no desde los palacios, desde el desierto, hablaron de la fidelidad a Hashem. Y ambos presentaron cuentas claras, no solo de sus recursos, sino más importante aún, de su conciencia limpia delante de Dios. Moshe, al final de la construcción del Mishkan, no solo entrega el tabernáculo, sino que rinde cuentas de cada pieza, de cada material, de cada gasto en Pekudei. Y Yohanan, al final de su vida, no entrega oro ni plata, pero nos entrega discípulos formados con pureza, listos para recibir a Mashiach. Y su vida fue una rendición de cuentas, una vida sin corrupción, sin ambiciones personales, sin dobleces. Ambos representan el ideal de un líder que no solo es obediente, sino que es fiel hasta el final. Incluso sigue siendo fiel cuando otros se desvían. Sigue siendo fiel cuando el nuevo protagonista aparece. Sigue siendo fiel aún cuando su tiempo parece terminar. La fidelidad los une a ambos. La lealtad al llamado divino los define. Y la
fidelidad es el legado que nos dejaron a nosotros para imitar. Hoy, en este shiur, les invito a que recibamos esta sagrada herencia de lealtad. Que recibamos esta sagrada herencia de lealtad con lealtad sagrada. Porque esta lealtad es respeto. Pero más que respeto, es gratitud, es compromiso, es continuidad. Toma hoy este legado. Abrázalo en tu pecho. Vívelo cada día. Y pasa a otros, empezando por tus hijos, esta herencia que hemos recibido. Hasak, Hasak, Benit Hasek. Fuerza, fuerza. Y que todos seamos fortalecidos. Y que todos seamos unidos en fortaleza. Shalom, shalom. Shabbat shalom.